Estados Unidos ha lanzado una enorme operación militar hacia Venezuela. Han secuestrado al presidente Maduro y lo han llevado a Estados Unidos para juzgarlo. El presidente Trump dijo que serían los Estados Unidos quienes gestionarían Venezuela, pero Venezuela frena al país con mayores reservas de petróleo del mundo. Pero, ¿cuál es el verdadero motivo por el que el presidente estadounidense llegó a tomar esta decisión? La situación ha precipitado hasta el punto de que Estados Unidos ha secuestrado al presidente venezolano Maduro. Pero, ¿por qué Trump está tan interesado en Venezuela? Para entenderlo, primero debemos comprender las dinámicas de la economía venezolana, en particular aquellas relacionadas con su vínculo con el petróleo. Comencemos entonces en 1922. Ese año, los geólogos de la empresa británica Royal Dutch Shell encontraron petróleo en Venezuela. Específicamente se trataba de un yacimiento en la cuenca de Maracaibo. De esta área, el petróleo brota a una velocidad de 100.000 barriles por día. Una velocidad extraordinaria para esa época. Para que te hagas una idea, ese mismo año la media de los campos en California era de unos 20.000 barriles por día. Este anuncio cambia la historia económica de Venezuela. Hasta entonces, la economía del país se basaba en la agricultura. El descubrimiento de petróleo atrajo la atención de las principales compañías petroleras de la época. El dictador venezolano Juan Vicente Gómez decidió fomentar su participación. Así, en el transcurso de pocos años, más de 100 empresas extranjeras entraron en la producción de petróleo venezolano, una verdadera explotación en la producción de petróleo. De aproximadamente 1 millón de barriles al año pasa a 137 millones. En 1929, Venezuela se convirtió en el segundo país productor de petróleo más grande del mundo. El primero en ese momento era Estados Unidos. Sin embargo, en este momento no son necesariamente buenas noticias. De hecho, la economía venezolana se centra en la producción de petróleo. Solo piensa que las exportaciones de petróleo representan el 90% del total. Esta dependencia es peligrosa y caracteriza a muchas de las economías emergentes. De hecho, vincula la estabilidad económica venezolana con el precio del petróleo. Un colapso en el valor del petróleo dañaría gravemente la economía venezolana. Luego hay otro problema. ¿Quién obtiene realmente los beneficios de las exportaciones de petróleo venezolano? A finales de los años 30, el 98% del mercado local estaba controlado por 3 empresas extranjeras. El petróleo es efectivamente venezolano, pero su gestión real está delegada en el extranjero. A lo largo de los años, varios gobiernos han intentado poner fin a esta situación. Quieren tener más voz en el comercio del petróleo. Se hizo un primer intento con una ley aprobada en 1943. Esta norma obliga a las petroleras a entregar la mitad de sus beneficios al gobierno venezolano y los resultados son excelentes. Los ingresos en las arcas estatales aumentan 6 veces. Venezuela en este momento también se protege a nivel internacional. En 1960 fue uno de los miembros fundadores de la OPEP, la organización que reúne a algunos de los principales exportadores de petróleo del mundo. Su objetivo es coordinar la producción de esta fuente de energía y sobre todo su precio, claramente para favorecer los intereses de los Estados miembros de la OPEP. 1973. Ese año estalló la guerra entre Israel y algunos estados árabes. En respuesta, los miembros árabes de la organización reducen el petróleo disponible en los mercados occidentales y el efecto es la vertiginosa subida de los precios del petróleo. Para Venezuela, esto es una excelente noticia. El PIB del país alcanza su nivel más alto desde el periodo de posguerra. Y también, tras lo ocurrido, el gobierno decidió crear su propia compañía petrolera, la PDVSA. Esta empresa se convierte en la única productora de petróleo. La idea del gobierno venezolano es finalmente independizarse en la producción de oro negro. Sin embargo, algunas complicaciones son evidentes de inmediato. PDVSA no dispone de la tecnología ni la experiencia necesarias para manejar el petróleo. No es capaz de controlar los procesos
procesos de refinado, transporte y comercio. Por tanto, las empresas extranjeras mantienen el control de estos flujos. Para llegar a ser verdaderamente independiente, PDVSA necesitaría más inversión. Pero justo cuando PDVSA necesitaría más ingresos, más beneficios para invertir, el precio del petróleo vuelve a caer. De hecho, en los años 80, tras la crisis del petróleo de los 70, provocada por los países árabes, vemos una caída en el precio del petróleo. La economía venezolana sufre el golpe. El país está al borde de la bancarrota. Y para evitar esto, el gobierno se ve obligado a llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, a cambio de financiación, el FMI establece condiciones. Exige que el país reduzca su gasto público y lleve a cabo privatizaciones. Para el gobierno, estas no son las medidas más populares. No es casualidad que en 1992 el entonces coronel Hugo Chávez intentara un golpe de Estado. Su objetivo es tomar el poder e imponer un régimen socialista. Sin embargo, el plan fracasa. El Estado venezolano necesita dinero con urgencia. En un intento por obtenerlas, llega incluso a fomentar el regreso de empresas extranjeras al sector petrolero. La ineficiencia estatal, la corrupción y los precios del petróleo también hacen que este intento sea inútil. La situación, por lo tanto, continúa deteriorándose. Las protestas se multiplican y es en este clima que las ideas socialistas de Chávez encuentran cada vez más espacio. En diciembre del 98 es precisamente él quien gana las elecciones presidenciales. Para Venezuela se abre una nueva fase de cambio, un cambio radical también para sus relaciones con los Estados Unidos. Cuando en el 99 Chávez llega al gobierno, encuentra un país al borde del colapso y su receta para resolver la situación es tan simple como radical. Chávez pone en práctica sus ideas socialistas. Comienza a nacionalizar muchos sectores de la economía y entre los primeros está precisamente el petrolero. Chávez quiere aumentar el poder del gobierno en la gestión de la empresa petrolera. Para lograrlo, nombra nuevos directivos que sean leales a él mismo. Para muchos empleados de PDVSA se trata de una interferencia peligrosa. Su reacción es radical. En 2002, casi la mitad de los 40.000 trabajadores inicia una huelga de 2 meses y la producción petrolera venezolana se desploma. Tanto que para ayudar a Chávez, el gobierno brasileño decide enviar petróleo al país. El gobierno brasileño de Lula es, de hecho, aliado del presidente venezolano. Reforzado también por este apoyo, Chávez no se deja intimidar. Una vez concluida la huelga, despide a 18.000 de los 40.000 empleados. El mensaje es claro: o con Chávez o fuera. Las acciones del líder socialista, sin embargo, crean problemas. La selección del personal ya no se realiza solo según las competencias, sino también por la fe política. Este sistema corre el riesgo de minar la eficiencia de PDVSA. En un primer momento, sin embargo, este tema no parece demasiado preocupante. Chávez se compromete a acordar con los demás estados de la OPEP nuevas cuotas de producción petrolera. Su objetivo es aumentar el número de barriles producidos por día y se alcanza el objetivo de Chávez. Ya en el año 2000, la producción venezolana de petróleo alcanzó un récord de 27.000 millones y 300 millones de barriles al año. Chávez también se ve favorecido por el aumento del precio del petróleo. Entre 1999 y 2008, el precio del petróleo aumentó de forma constante. Por tanto, no es casualidad que en este periodo el PIB haya alcanzado su máximo récord desde 1960. Entre 2004 y 2013, los ingresos del petróleo alcanzaron los 700.000 millones de dólares. Equivale al 96% del total de ingresos por exportación del país. Chávez también utiliza estos ingresos para financiar programas contra la pobreza. De los 700.000 millones totales, hasta 234.000 millones se utilizan para programas sociales llamados misiones. Esta medida permite al presidente venezolano aumentar su apoyo. En ese momento, Chávez se sentía firme y lanzó el ataque final contra empresas privadas. Entre 2004 y 2007 impuso nuevos acuerdos a empresas extranjeras. Según la propuesta, para poder seguir operando en Venezuela, las empresas extranjeras deben realmente construir un nuevo acuerdo con PDVSA.
tienen que hacer una empresa conjunta, tienen que invertir dinero en una empresa como accionistas minoritarios. Para las empresas extranjeras es una propuesta poco acogedora. Gracias a las liberalizaciones de años anteriores, pudieron operar sin obstáculos y quedarse con todos los beneficios para sí mismos. Ahora, sin embargo, tienen que compartir la mayor parte de los beneficios con el Estado venezolano. Hay pocos clubes que acepten. Entre los estadounidenses, el más grande es Chevron. En cualquier caso, no están especialmente contentos con ello. Otras empresas, en cambio, llevan al gobierno de Chávez ante la justicia internacional. Le acusan de no haber respetado acuerdos previos. Y son principalmente empresas estadounidenses como ExxonMobil las que lo hacen. Estos acontecimientos complican cada vez más la relación entre Estados Unidos y Venezuela. El gobierno estadounidense se pone del lado de sus empresas. No es casualidad que en estos años la exportación de petróleo venezolano hacia Estados Unidos se reduzca. Por su parte, los estadounidenses prohíben la venta de armas a Venezuela. En resumen, las tensiones aumentan y continúan haciéndolo incluso después de la muerte de Chávez en 2013. Su sucesor es, de hecho, Nicolás Maduro. Maduro es elegido por Chávez precisamente por su lealtad, y su primer movimiento es idéntico al de su predecesor. Maduro quiere el control total del petróleo en Venezuela. Para lograrlo, lleva a cabo purgas muy duras dentro de PDVSA y del management político. El resultado es que, una vez más, llegan a la dirección de la compañía personas que no fueron elegidas por su competencia. La eficiencia de la empresa, por lo tanto, cae aún más. Esta vez, sin embargo, los mercados internacionales no ayudan al gobierno venezolano. Los precios son más bajos que en los años 2000. El malestar general aumenta y Maduro endurece la represión de las protestas. Estados Unidos acusa a su régimen de violar los derechos humanos, por lo que introducen nuevas sanciones contra los miembros de su gobierno. Para los venezolanos comienzan años complicados. El régimen de Maduro es cada vez más inestable. Para mantenerse en el poder, el presidente venezolano persigue a los opositores y aumenta la corrupción interna. Incluso las relaciones internacionales cambian. Maduro busca sustituir la exportación hacia Estados Unidos por la de China y Rusia. Para hacerlo, llega incluso a negar la política estatalista de Chávez. Las empresas chinas obtienen, de hecho, varias concesiones para operar en los yacimientos petroleros. A cambio, entre 2015 y 2017, China comienza a otorgar préstamos de miles de millones a Venezuela. El problema, sin embargo, como sabemos, es que los préstamos tarde o temprano deben ser pagados. Así, Maduro termina debiendo pagar casi 70.000 millones de dólares de deuda. Esta situación debería exigir una reducción del gasto público. Maduro, sin embargo, decide expandir la intervención estatal. Pide al Banco Central que inyecte más dinero en el sistema financiero. Esta decisión, junto a la caída libre del PIB, genera una verdadera hiperinflación. En 2018, la inflación alcanza el 130.000%. Para que se hagan una idea, los billetes tienen tan poco valor que se usan para hacer objetos para revender. Venezuela está ya fundada en un modelo corrupto e ineficiente. Las sanciones de Estados Unidos se vuelven cada vez más duras. En 2019, el presidente estadounidense Donald Trump anuncia el embargo del petróleo venezolano hacia Estados Unidos. La medida contribuye a aumentar los problemas económicos de Venezuela. En 2023, los estadounidenses conceden pequeñas sanciones a los venezolanos. El motivo está relacionado con el estallido de la guerra en Ucrania. Los estadounidenses quieren facilitar el acceso a petróleo no ruso. A partir de 2020, el PIB venezolano comienza a recuperarse. Sin embargo, se mantiene al nivel de los años 60. La situación es cada vez más complicada para Maduro. En 2025, el regreso de Trump a la Casa Blanca corre el riesgo de ser el golpe final. A principios de 2025, la situación en Venezuela está al borde de la catástrofe social. Casi el 82% de los venezolanos vive en condiciones de pobreza. El 53% está ya en condiciones de pobreza extrema. Esto significa que es incapaz de comprar incluso los alimentos básicos. Después de más de un siglo, desde el descubrimiento del primer yacimiento petrolero, Venezuela sigue siendo un petroestado. Esta definición se refiere precisamente a aquellos países dependientes del comercio de petróleo. Hoy, según muchos analistas, Venezuela encaja perfectamente en esta definición.
Claro, la situación económica no depende solo de decisiones internas. Las sanciones estadounidenses también han tenido un efecto muy fuerte en el país. Por eso, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca no es una buena noticia. Ya en su primer mandato, Trump impuso sanciones al país sudamericano y más recientemente, el presidente estadounidense fue aún más lejos. Acusó a Maduro de ser un narcotraficante y puso una recompensa directamente sobre su cabeza. No sobre su gobierno, sino directamente sobre Maduro. Volviendo al poder en 2025, Trump eleva aún más el tono. Llega a subir la recompensa a $50 millones. Según el magnate, Maduro estaría en el centro del cartel de los soles, una organización que sería líder en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Hoy, sin embargo, no existe prueba de que esta organización exista, pero Trump sigue firme en su guerra contra el régimen venezolano, y el motivo no es solo el narcotráfico. El presidente estadounidense apuesta mucho por los combustibles fósiles. En este contexto, Venezuela es como una especie de mina de oro. Incluso hoy se estima que este país tiene los yacimientos petroleros más ricos del mundo. Su productividad ha caído mucho debido a los eventos que hemos contado hasta ahora. Piensen que hace algunas décadas, Venezuela producía más de 3 millones de barriles al día. Hoy solo se habla de 1 millón. Una cifra que representa aproximadamente el 1% de la producción mundial de petróleo. Para comparar, Estados Unidos produce unos 13 millones de barriles al día. En cualquier caso, el petróleo venezolano es rico en minerales y más difícil de extraer que en otros lugares. Esto también implica mayores costos para iniciar nuevas producciones, costos que hay que amortizar durante varios años, aproximadamente una década. Así que nuevas empresas que entraran hoy en Venezuela probablemente empezarían a ver resultados reales solo dentro de 10 años. En cualquier caso, Trump quiere que Venezuela produzca más petróleo y que lo exporte a Estados Unidos, confiando la gestión a empresas estadounidenses. Hasta la llegada de Chávez, los estadounidenses eran, de hecho, de los principales importadores de petróleo venezolano. Manejar este comercio enriquecería a los estadounidenses. Trump quiere revender el petróleo venezolano a precios de mercado. Para lograr esto, sabe que Maduro debe caer. Su estrategia se vuelve cada vez más agresiva y a partir de septiembre de 2025, el gobierno estadounidense lanza verdaderas operaciones sobre barcos venezolanos. Según Washington, se trata de embarcaciones relacionadas con el tráfico de drogas. Sin embargo, las acusaciones no se prueban y las acciones estadounidenses aumentan la tensión. También porque Trump no se detiene. A principios de diciembre anuncia el secuestro de un petrolero frente a la costa de Venezuela. Su objetivo es el embargo total de todas las embarcaciones que se acerquen al país sudamericano. Trump sigue lanzando advertencias a Maduro. Según él, debe hacerse a un lado. Luego, el 3 de enero de 2026, llega el giro inesperado. Estados Unidos lleva a cabo una operación especial en Caracas. Logran secuestrar y llevar a Nueva York a Maduro y a su esposa. Allí será juzgado por narcotráfico. El anuncio genera un caos. La comunidad internacional, sin embargo, se declara en contra de esta operación que vulnera el derecho de otro país. En su discurso sobre la operación, Trump habla abiertamente de la importancia del petróleo. Quiere que Estados Unidos controle el petróleo venezolano. En particular, quiere que las empresas estadounidenses regresen al país. Según él, estas compañías serán capaces de aumentar la producción petrolera. Aquí comienzan las especulaciones para entender hacia dónde nos dirigimos. El futuro político de Venezuela parece incierto. No está claro si, en una situación tan inestable, las empresas estadounidenses querrán realmente regresar, sobre todo si se necesitan más de 10 años para obtener ganancias. Pero ¿y si Trump logra realmente poner sus manos sobre Venezuela y revolucionar el sistema productivo del país? Lo dejo a ustedes. Seguimos observando que yo hoy me detengo aquí.